Continuamos con nuestro ciclo de las charlas cuaresmales, si Dios quiere, hasta mañana. Y hoy escuchamos en el Evangelio: si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Y a veces nos olvida que quien nos salva, es decir, quien nos hace libres de verdad, es Jesucristo. Somos cristianos porque creemos en Cristo. Es evidente, ¿no? Pero a veces es verdad que se nos olvida que muchas veces en la historia de la Iglesia también quizás los cristianos se han olvidado de Cristo. Parece una contradicción, pero es verdad que en algunas ocasiones así ha sido. Quizás a nosotros también nos pasa. En estas charlas cuaresmales que estamos descubriendo algunos santos que pueden ayudarnos a vivir como cristianos del siglo XXI, pues estamos recordando a figuras, que son bastante famosas, ¿no? San Agustín, el día del Cristo, el 28 de agosto. Ayer hablábamos de este santo, quizás tristemente famoso, nos acordamos de los benedictinos del Valle de los Caídos, y hoy vamos a hablar de otro santo también, muy actual, San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Y nos acordamos del Santo Padre, de Francisco, que... Fijaos, la época de San Ignacio de Loyola, no se trata aquí de hacer una clase de historia, pero fue ciertamente unos siglos de crisis. Parece que se habían desatado los jinetes del Apocalipsis, hubieron pestes, guerras, hambres. Por poner solo dos ejemplos, es la época de la peste negra. En algunos lugares de Europa murió hasta 1/3 de la población, se dice rápido. Que la pandemia fue dura, pues imaginaos que muriera 1 de cada 3. También llegó un momento en la Iglesia que llegó a haber hasta 3 papas que se disputaban quién era el papa verdadero. Y otras muchas cosas que pasaron, pero en definitiva una época de crisis. Dificultades, ¿no? O sea, siempre ha habido crisis en el mundo, no estamos en la peor de las épocas. Al menos ahora solo hay un papa. Entonces, claro, en una época de crisis, de dificultades, buscaban seguridad. Y entonces se dieron unas respuestas. La gente buscaba en la religión esa seguridad que no encontraba en muerte, de hambres, de enfermedades, de guerras, de revueltas. Y por eso surgieron, por ejemplo, algunos falsos maestros, de falsos espiritualismos, que hablaban de llegar a una edad del espíritu. Por ejemplo, se hablaba, de que iba a llegar una edad después de la edad del Padre, el Antiguo Testamento, la Iglesia, pues iba a llegar ahora por fin ya un espíritu que lo iba a solucionar todo. Unos falsos espíritus, incluso también algunos que pensaban que podían tener una relación con Dios directa, ¿no? sin la Iglesia, sin los sacramentos, le llamaban los iluminados. Es decir, la gente buscaba, ¿no? Incluso también se daba el extremo opuesto, gente que buscaba su seguridad en una especie como de caricatura de lo cristiano, como si lo cristiano fuera solo una especie de molde exterior. Por ejemplo, ¿no? Es la época en la que la gente se dedica a comprar indulgencias, comprar la salvación, ¿no? Como si no pudiera pagar dinero por llegar al cielo. También la época en la que por sacramentos se vivían como cositas que uno coge y la gente se preguntaba: ¿cuánto de la misa tengo que ir para que valga, para cumplir? Decían, basta con ver la forma elevarse. Entonces la gente estaba en la plaza, en el mercado, hablando, dedicándose a sus cosas. Entonces cuando llegaba la consagración, se abrían las puertas de la iglesia, el monaguillo tocaba la campana, todos miraban al sacerdote que levantaba la sagrada forma y ya habían cumplido. Como veis en el mundo, la gente, ya sea por una especie de cristianismo interior, espiritual, yo con Dios, Dios conmigo, el Espíritu Santo que actúa en mí solo, o ya fuera por una especie como de molde, de caricatura, pero se habían olvidado de Cristo. En todo esto, ¿dónde entra Jesucristo? Y por eso aparece esta figura tan importante de San Ignacio de Loyola, que sencillamente, o no tan sencillamente, lo que hace es recuperar la centralidad de Cristo. Evidentemente no es solo él. De hecho, con él hay una época que se puede llamar el siglo de oro de la santidad. Hay muchísimos santos en España, por ejemplo, ¿no? Desde San Juan de Ávila, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, o en otros lugares, San Felipe Neri, San Carlos Borromeo, una legión de santos. San Francisco Javier, por ejemplo. Pero quizás es San Ignacio el primero que descubre que en época de crisis, cuando la gente se agarra a lo que sea, los cristianos tenemos que redescubrir el centro de nuestra fe, que es Jesucristo.
Ya sabéis que él era un caballero de armas y de letras, un vasco de los pies a la cabeza, que fue herido en el asedio de Pamplona, se restableció en su casa, allí vivió un auténtico proceso de conversión a través de la lectura de las vidas de santos, fue en peregrinación a Montserrat y después se recluyó en Manresa, una cueva, todavía se conserva la cueva, allí escribió el famoso libro de los ejercicios espirituales y después, bueno, continuó su vida. Fundó una de las religiosas más importantes de la historia, que es la Compañía de Jesús. Pero bueno, no hemos venido aquí, digamos, a hablar de la historia, sino a hablar de San Ignacio de Loyola. Es decir, cómo él descubrió su vida y cómo nos puede enseñar a nosotros, en la nuestra, que es de lo que se trata, vivir esa centralidad de Cristo, porque es verdad, en una época de crisis todo el mundo se agarra a lo que sea. ¿Cómo podemos nosotros, cristianos del siglo XXI, vivir esa centralidad de Jesucristo? Pues en primer lugar, algo esencial que redescubrió, tampoco es que fuera nada nuevo, pero redescubrió San Ignacio de Loyola, es la importancia esencial de la oración. ¿Quieres conocer a Cristo? Reza. Una oración que San Ignacio, esto es muy bonito, entendía como una amistad con Dios. En sus ejercicios espirituales, en varias ocasiones, habla de la relación con Jesucristo como de una amistad, Jesucristo como el amigo. Eso proviene del Evangelio, dice Jesús en la última cena, a vosotros os llamo amigos. Pero propone un camino de oración que es un auténtico encuentro con un amigo. De hecho, el término compañía de Jesús, que así es como se llaman los jesuitas, se puede decir o traducir literalmente por amigos de Jesús. La compañía de Jesús no es una especie de Jesús y sus amigos S.A., no es una compañía comercial, mercantilista, realmente una auténtica comunidad de amigos. Así la entendía. Orar es, dirá Santa Teresa de Jesús, unos años después, tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Al rezar, tratamos con un amigo. Y propone entonces en los ejercicios espirituales dos maneras de rezar. Se pueden proponer más, pero él propone fundamentalmente dos. Una primera que él llama los coloquios. ¿Coloquio qué es? Es una palabra así quizás un poco de español antiguo, pero hablar. San Ignacio de Loyola nos dice, cuando vayas a la oración no te olvides de hablar con Jesucristo. No te olvides de estar cara a cara con tu amigo y hablar con él. También esto proviene de la Escritura. Dice el libro del Éxodo que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como un hombre con su amigo. Es muy bonito cómo en los ejercicios espirituales describe cómo tiene que ser un coloquio. Los ejercicios espirituales es un librito muy breve en el que describe cómo hacer un mes de oración, de silencio, de retiro, ¿no? Pues dice, ¿cómo tiene que ser un coloquio? Y esto nos puede ayudar, por eso lo saco, a nuestra oración. Pregunto si vuestra oración se refleja aquí en esto que dice San Ignacio de Loyola. Dice, coloquio, lo explica. Dice, imagina a Cristo nuestro Señor delante y puesto en la cruz y haz con Él un coloquio, haz con Él una conversación. Piensa cómo Él ha venido a hacerse hombre, cómo Él ha venido a morir por tus pecados. Y luego mírate a ti. Dice, mirándome a mí mismo, considera lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Pues así es como él entiende la oración. Viéndole de esa manera, viéndole así cara a cara, colgado en la cruz, deja correr el afecto. Es decir, ponerse ante Jesús, cara a cara, y dejar correr el afecto, dejar que fluya la conversación. Y dice, es muy bonito, dice, el coloquio se hace propiamente, son palabras suyas, hablando como un amigo habla a otro amigo, unas veces pidiendo alguna gracia, otras culpándose por algo que se ha hecho mal, otras comunicando sus cosas y deseando consejo en ellas. Fijaos qué modo más bello, más profundo y más provechoso de oración. Pero también nos presenta un segundo modo de oración, que es lo que él llama la contemplación, que es como un paso más. Ya no es solo hablar con el amigo, sino dejarse mirar por él y mirarle a él. En un momento de los ejercicios, San Ignacio dice una frase que es bastante famosa. Dice, no el mucho saber harta
y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente. ¿Vale? Es español antiguo, parece un poco un trabalengua. Es decir, no el saber mucho, no el hablar mucho, llena el alma, podríamos decir, sino el sentir y gustar internamente las cosas. No se trata de hablar mucho, de leer mucho, de escuchar mucho. A veces que vamos a la oración y parece más un leer con Dios o un escuchar con Dios, realmente estar con Dios y hablar con Dios, sino sentir y gustar internamente. Dice precisamente, ya es cuando describe lo que es la contemplación, dice que hay que considerar cómo Dios, nuestro Señor, me mira, detenerse en el punto donde más gusto encuentre. Ahí encontramos quizás una senda, ¿no? Una propuesta para realmente descubrir quién es Jesucristo. En el centro de nuestra vida, la oración. Una oración que es coloquio, que es hablar con Él. Una oración que es contemplación, dejarnos mirar por Él. Pero evidentemente, si San Ignacio lo que buscó es volver a Cristo, eso implicaba volver a la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos a Cristo? En el Evangelio. ¿Dónde encontramos a Cristo? En la palabra de Dios. Nos puede parecer un poco una perogrullada, pero es que es así. Y por eso, también en los ejercicios espirituales, nos muestra un camino para recuperar, para descubrir la centralidad del Evangelio. ¿Cómo? Pues también enseña un método. San Loyola, es verdad que se nota que él era un hombre de armas, era un militar, entonces todo tiene su método, su orden, una cosa y después 1, 2, 3, 4, es un hombre súper metódico, ordenado, para saltar una fortaleza o para hacer oración. Digo, el mismo, pero bueno, o sea, me parece que realmente dice San Ignacio, ¿cómo hay que entrar en el Evangelio? Pues dice, lo primero y más importante es lo primero, puerta de entrada, es la composición del lugar, lo que él llama la composición del lugar. ¿Qué es eso? Que es imaginarse la escena. Llega a decir en un momento, como si presente me hallara. Es decir, como si fuera uno más de la escena. Es muy bonito porque hay un momento incluso que dice que hay que aplicar, es decir, hay que poner los sentidos. Es decir, cuando rezamos, los sentidos no sirven para distraernos, sino pueden servir para rezar. Fijaos qué bonito. Aprovecha a aplicar los sentidos. El primer punto, como es todo así muy ordenado, es ver las personas, meditando y contemplando lo que hacen. El segundo, oír con el oído lo que habla. El tercero, oler y gustar con el olfato y con el gusto. El cuarto, tocar con el tacto. Por ejemplo, abrazar y besar los lugares donde las personas pisan y están colocadas. Fijaos qué bonito. Y si a la oración, y en primer lugar, la escena, introducirse, incluso con los sentidos, ver el lugar, las personas, lo que dicen, lo que hablan. Este no es un ejercicio así de fantasía, sino realmente vivir el Evangelio. San Ignacio nos propone vivir el Evangelio. ¿Y para qué? Para unirnos con Cristo en ese Evangelio que estamos contemplando. Va describiendo la vida de Jesús y cómo hay que contemplarla. Me voy a detener un pelín porque es muy bonito cómo describe la oración ante el nacimiento de Jesús. Es un ejemplo, se pueden buscar otros, pero fijaos qué bonito va diciendo. Primero va la historia, leer la historia, ¿no? Dice cómo desde Nazaret salieron Nuestra Señora encinta, casi de 9 meses. Dice, sentada en una borriquilla, fijaos cómo va, como con muchísimo detalle. Y José y una esclavita, llevando un buey para ir a Belén a pagar el tributo al César. Dice, en segundo lugar, composición viendo el lugar, como decían. Aquí ver con la vista de la imaginación, fijaos cuántas cosas describe. El camino desde Nazaret a Belén, considerando su longitud y su anchura, y si el camino es llano o si pasa por valles o cuestas, asimismo mirar el lugar o la gruta del nacimiento, qué grande o qué pequeña era, qué baja o qué alta, y cómo estaba preparada. Es decir, meterse en la escena, aprender a vivir. En tercer lugar, dice, pedir lo que quiero. Fijaos qué bonito, pedir conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre. Es decir, conocer internamente, acercarme al Señor. Y dice, ¿y cómo se hace esto? Dice, el primer punto, ¿ves? Es todo así muy metódico, ver a las personas. Ver a Nuestra Señora y a José y a la esclava y al niño Jesús recién nacido. Dice, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos
y sirviéndoles en lo que necesiten como si presente me hallara. En segundo lugar, mirar y advertir y contemplar lo que hablan. En tercer lugar, mirar y considerar lo que hacen, como caminar, trabajar, la pobreza del Señor, la sed, el hambre, el calor y el frío, las injurias, la afrenta, morir en la cruz. Y así vais viendo cómo meterse en la escena. Cuando hable de la pasión, por ejemplo, dirá, tenemos que pedir la gracia de vivir dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado. Es decir, unirnos a Cristo en lo que contemplamos a través del Evangelio. Ese es el método que propone San Ignacio de Loyola. ¿Quieres descubrir a Cristo? Abre el Evangelio, lee el Evangelio, métete en el Evangelio, reza. Y en tercer lugar, ya me estoy alargando, solo lo dejo apuntado, pero ¿dónde encontramos a Cristo hoy y ahora? En los sacramentos. Por lo tanto, redescubrir a Cristo es redescubrir la oración, redescubrir la palabra de Dios, el Evangelio como el lugar donde puedo conocer a Cristo y redescubrir los sacramentos, el lugar donde Cristo realmente vive, actúa, presente, real. De hecho, el gran momento de su conversión en Montserrat fue precisamente una confesión general que hizo de su vida que duró 3 días, cuenta él mismo, 3 días de confesión. Y después dejó todo lo que tenía, veló como un caballero durante una noche con sus armas delante de la imagen de la Virgen de Montserrat, le entregó todo a la Virgen, vio a un pobre, le regaló sus ropas y se vistió las ropas del pobre y se refugió, se fue a Manresa a tiempo de retiro, de silencio, unos meses de auténtica soledad con Dios. Pero todo lo vivió desde esa experiencia de una confesión, de recibir a Cristo realmente, en este caso el sacramento de la confesión. Pero podemos pedirle a San Ignacio de Loyola que nosotros aprendamos también, como cristianos, a vivir unidos a Cristo, a redescubrir la persona de Jesucristo, el centro de nuestra vida, en la oración, en la palabra de Dios y en los sacramentos. Amén.